Hola amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia de Dios. Sean bienvenidos mis amigos el día de hoy, domingo 8 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Y bien mis amigos, el día de hoy quiero que reflexionemos en algo fundamental. Quienes realmente no han decidido seguir a Cristo, sino que simplemente simpatizan, pueden caer mucho en este error. Y aún la gente fuera del cristianismo, fuera de la fe, fuera del evangelio, es sabia en su propia prudencia, sabia en su propia opinión. No obstante, es de entender y señalar que la palabra de Dios está llena de advertencias para nosotros los creyentes. La palabra del Señor está allí con muchas señales para que podamos hacer las cosas bien y someternos a la voluntad y al señorío de Dios. Esto, mis amigos, lo traigo como reflexión porque ciertamente es algo que debemos recordar de tiempo en tiempo porque somos personas confiadas, somos personas dadas a creer que estamos bien, que no las sabemos todas y que ciertamente no necesitamos que nos llamen la atención o que lo que estamos haciendo, como no tiene consecuencias, tal vez aparentes o inmediatas, estamos en el camino correcto. Y la verdad es que no funciona de esa manera. La vida del creyente debe ser sometida al señorío de Dios, debe ser también expuesta y examinada a la luz de la palabra de Dios, si estamos viviendo conforme a los planes y a los propósitos del Padre. El día de hoy vamos a estar meditando en un versículo que podemos hallar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recordemos que la iglesia en Corintio era una iglesia bastante difícil de tratar, bastante difícil de llevar, recordando que allí, pues, el apóstol Pablo mandó mensajes bastante específicos dentro de sus cartas, amonestando y dando eh, luz de lo que debían hacer y de cómo debían de comportarse, por todas las cosas que en Corinto pasaban. Bien, entre esas amonestaciones hay algo muy especial, algo que él señaló, inspirado por el Señor claramente, para que estos hermanos en su momento estuvieran atentos al estilo de vida y a las cosas que estaban haciendo. Ese versículo lo hallamos allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Muchos seguramente lo conocen, se lo sabrán de memoria, pero como lo hemos mencionado en muchas oportunidades antes, no se trata de tener un conocimiento intelectual, sino de ponerlo por obra conforme a la voluntad de Dios. Bien, y este versículo dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto tiene su origen eh, dentro del capítulo 10 de Corintios, dando una amonestación contra la idolatría y contra el mal proceder de la iglesia en ese momento, tomando como ejemplo la vida de Israel anterior a todo esto. Entonces Pablo lanza esta advertencia recordándoles el ejemplo de los israelitas en el desierto, algo que ya hemos tocado en algunos momentos de diferentes enseñanzas, cómo los israelitas nos han dado mal ejemplo de las cosas que no se deben hacer y de lo que debemos realmente apuntar, que es confiar en Dios. Bien, entonces, él da este ejemplo porque los israelitas tenían unos privilegios especiales, unos privilegios específicos. Al ser el pueblo escogido por Dios, ellos tenían contacto directo con el Señor, tenían absolutamente todo de parte de Él. Recordemos que cuando los sacó de la esclavitud que ellos vivían en Egipto, Él fue quien abrió el mar para que ellos cruzaran sobre tierra seca, fue la columna de nube en el día que los guardó del sol y la columna de fuego en la noche que los guardó del frío inclemente, quien les dio los codornices, quien les dio a beber de la peña de Oreb, quien les dio el maná, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos todo lo que el Señor ha hecho, ha mostrado su poder para Israel y todo lo que Él, por amor, había hecho. Y aún así, ellos teniendo, digamos, estos privilegios, ellos en su incredulidad cayeron por causa de la misma y de su desobediencia.
Y esto es algo que le pasa a los creyentes y a los cristianos de hoy en día. Tienen la palabra de Dios, saben de manera intelectual lo que deben de hacer. Sin embargo, sus actitudes y sus comportamientos no son íntegros conforme a lo que se espera de la vida del creyente. Y mis amigos, ciertamente hay personas que nunca han leído una Biblia, no saben lo que está allí escrito, pero nos leen a nosotros. Por eso la palabra de Dios señala que somos cartas leídas. Las personas tienen una preconcepción de cómo el creyente, de cómo el cristiano debe comportarse, la integridad que debe guardar al respecto. Entonces, si nosotros andamos confiados, conforme a lo que sabemos, creyendo que nuestro pecado, por pequeño que sea, tal vez en lo oculto no tiene consecuencia, la gente de afuera lo identifica. Aquel que no es cristiano, las personas con las que nos relacionamos, que están viendo ese tipo de comportamiento en nosotros, van a criticar y a señalar el testimonio que les estamos dando como si fuera el testimonio real de parte de Jesucristo. En otras palabras, hacemos quedar mal el Evangelio. Debemos estar atentos a esto, prestar atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El exceso de confianza advierte la sentencia de nuestra propia madurez espiritual. Si nosotros no estamos haciendo las cosas bien conforme a lo que el Señor espera de nosotros y obrando en integridad, ciertamente vamos a fallar, vamos a fracasar. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Todo lo contrario, el Señor quiere que andemos para Él, vivamos para Él y demos un testimonio digno. Cuando se lanza esta advertencia, la alternativa verdadera a nuestra firmeza no es en nuestra propia fortaleza, no es en nuestra propia confianza, no es en nuestros propios parámetros o criterios, es en la palabra de Dios, en la voluntad del Señor y en practicarla, porque muchos conocen lo que está escrito en la Biblia, pero no todos lo ponen por obra. Y eso es lo que debemos hacer, poner la palabra de Dios en acción, guardar nuestro testimonio, mirar y examinarnos qué estamos haciendo mal, dónde está nuestro pecado, tratar con Él, pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, que tenga una vez más misericordia de nosotros. Recordemos que en uno de nuestros videos anteriores hablamos de ello, que el Señor está aún atento a nosotros. Busquémosle mientras aún pueda ser hallado. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, tú que estás en la iglesia, tú que buscas del Señor, tú que sigues el Evangelio, mira estar firme y no caigas. Algo que sigue a continuación de ese versículo 12 en el capítulo 10 de Corintios es algo que ya habíamos mencionado en otra de nuestras enseñanzas. No obstante, lo señalaremos una vez más porque es algo importante para el creyente. Cuando el cristiano empieza a tener este tipo de conductas y se sobreconfía, es porque muy seguramente algo está mal en su vida. Y es allí donde el Señor también nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mi amigo, mi amiga, cuando estamos en pecado y nosotros nos justificamos, estamos pasando dos cosas. Ignorando la voz de Dios a propósito cuando Él nos está dando la salida, o ciertamente nos hemos regocijado tanto en nuestro pecado una vez más que hemos cauterizado nuestros oídos espirituales y nuestro corazón a la palabra de Dios, que cuando Él nos brinda la salida, la ignoramos. Entonces, allí es donde creemos estar firmes y es donde caemos. Esas son las advertencias que señalaba Pablo para la iglesia en Corinto, pero no solamente era para ellos. Estas advertencias son atemporales, son para el creyente del día a día, aún para nosotros hoy día. Mi amigo, mi amiga, te invito a que puedas examinar tu corazón, examinar tu vida, qué está mal en él y puedas acercarte una vez más a Dios pidiendo perdón, buscando su favor, su misericordia y arrepintiéndote y alejándote de ese mal proceder. Todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Nadie está exento. Todos debemos hacer lo mismo, examinarnos
y confiar en Dios y no en nuestra propia habilidad, no en nuestro propio conocimiento, sino que por el contrario, podamos hacer las cosas bien conforme a su voluntad, conforme a su palabra y guiados precisamente por el Señor. Dios te bendiga.